Jueces 3, capítulo 3, de un hombre llamado Ahod. Y yo este mensaje le pongo simplemente a Ahod, un hombre zurdo. Y no que no haya nada en contra de los zurdos, pero la Biblia menciona que es zurdo este hombre y a pesar de todo lo que hizo. Versículo 14 de Jueces capítulo 3. Dicen, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les suscitó un salvador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y ciñóselo debajo de su vestido a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que había traído, fíjese, a pesar de que iban tan poquitos, todavía los despachó a casa todos. Se quedó él solito. Y luego dice la Biblia más, versículo 19, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron con él todos los que delante de él estaban. Llegóse Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, mas Ahod metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y metióselo por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura cerró la hoja que él no sacó el puñal de su vientre, y salió la suciedad. Por cierto, yo siempre pongo a este hombre como ejemplo. A veces dicen los cristianos, Dios me habló, la Biblia me habló, etc. ¿Sabe? Aquí hay un ejemplo de cómo yo creo que nosotros podemos juzgar si realmente la Biblia entró o si nomás fue una emoción. Y eso es cuando la daga de Eglón es un tipo de la palabra de Dios. Y luego recuerde que dice, cuando la daga entró, la suciedad salió. Si nosotros decimos que Dios me habló, que la Biblia me habló, etc., y no hay suciedad que salga de nuestra vida, entonces no es cierto. No entró. Nomás un ratito emocional, y en cuanto salimos del templo, todo va a ser igual. Todo va a ser igual. No va a haber nada permanente. Es como en las familias. Nos predican de la familia, sí, yo ya voy a ser un mejor esposo, voy a cambiar esto. Voy a ser una mejor esposa, voy a cambiar esto. Y nomás llegamos a la casa o vamos en camino y empiezan los pleitos y nada cambió. La palabra no entró. Nomás sentimos emoción un ratito. La palabra no entró. Pero aquí entró con toda empuñadura al grado que no la pudo sacar. Así es como debe entrar la palabra de Dios en nuestra vida. Que haga cambios en nosotros y que el diablo no la pueda sacar ya. Ahora, con Ahod aquí, yo encuentro aquí 3 cosas que él hizo. Dice un refrán misionero, dice, un soldado neutro en tiempo de guerra es el mejor aliado que el enemigo tiene. Con solamente ser neutro. Eso quiere decir que si usted tiene un equipo de deporte X y hay un jugador que no le echa todos los kilos a su equipo, ¿cómo le gritan aquí? En México le dicen bandido y vendido y de todo. Nomás porque no pelea fuerte, no está con el enemigo, pero nomás porque no pelea fuerte por su equipo.
Entonces con eso ya lo dicen que es del otro bando. Eso es lo mismo con un cristiano. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Un cristiano nunca puede ser neutral. Eso no existe. O estamos peleando a favor del equipo nuestro de Cristo, o con solamente ser neutro estamos apoyando al enemigo. Y qué terrible ser redimido y ser hijos de Cristo Jesús y luego con nuestra inactividad apoyar al enemigo. Así es que Ahod no hizo eso, sino que él peleó por su equipo. Lo primero que quiero decirles aquí, quiero compartir, es que Ahod hizo lo que debía. Mire cómo dice el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová, mire, Jehová les suscitó Salvador. ¿Qué les levantó Dios? Un Salvador. Y eso fue exactamente lo que Ahod hizo. No hizo otra cosa. Jehová les suscitó Salvador. Esa era la obra de Dios para Ahod, y eso es lo que Ahod hizo. Hizo lo que debía. ¿Sabe? Yo creo que muchos cristianos no están haciendo lo que deben. No quiero decir, están en la iglesia, qué bueno, a lo mejor ganan almas, qué bueno, a lo mejor ofrendan, qué bueno, pero ¿a poco será la voluntad de Dios que tantos cristianos estén en las iglesias y los campos tan vacíos? Yo creo que muchos no hacen lo que deben. ¿Sabe lo que pasa con muchos cristianos? Miren, nosotros éramos hijos del diablo. Y allí nosotros empezamos una carrera, empezamos un trabajo, empezamos un X, lo que estamos haciendo en el mundo. Y luego un día Cristo Jesús nos salvó, ahora tenemos otro Padre. Y simplemente con el trabajo seguimos, sin siquiera a veces preguntar a nuestro Padre Celestial, ¿quieres que siga yo por allí o tienes otra cosa para mí? Ni siquiera, nomás asumimos que ahí tenemos que seguir. ¿Y cómo sabemos? Si usted adoptara un hijo un día o su familia, ¿usted quisiera que ese hijo nomás siguiera con todo lo que aprendió en la familia anterior? ¿O usted quisiera que ahora hiciera lo que esta nueva familia quiere? Entonces, ¿por qué nunca ni siquiera le preguntamos a nuestro Padre, Señor, ¿quieres tú que yo siga con esta carrera? ¿Quieres tú que yo siga con este trabajo? ¿O tú, Señor, enséñame? ¿Sabe por qué yo estoy en esto? Porque se me ocurrió preguntarle a mi padre qué quería él de mí. Pues no hubiera sido mejor hacer lo que antes hacía, pero hubiera sido más fácil humanamente hablando. Porque en ningún trabajo hay tanta oposición como en esto. Pero lo que estamos diciendo que Ahod hizo lo que debía. Exactamente lo que debía. Yo me quedo admirado, fíjese, el señor doctor Charles King una vez dijo, yo no tengo miedo al fracaso, yo tengo miedo a tener éxito en algo que a Dios ni le importa. Tengo miedo a tener éxito en algo que a Dios ni le importa. Mire, cuando Noemí regresó de Moab con sus dos nueras, y la venían siguiendo y querían ir con ella, ella trató de desanimarlas y al fin Orfa regresó. Yo no sé si Orfa tuvo éxito allá. Yo no sé si se casó, tuvo una buena familia, a lo mejor hasta progresó. Yo no sé, pero lo que yo sí sé que a Dios no le importó la vida de Orfa, porque nunca dijo nada de Orfa. Sin embargo, describió en detalles la vida de Ruth y cómo la bendijo. Qué triste es hacer algo que a Dios ni le importa tal vez. Pero Ahod hizo lo que debía. Dios le levantó un Salvador a Israel y ese era Ahod. Dios
Dios dijo a Od, tu misión que yo te doy es que salves a Israel, y a eso se dedicó a Od aquí. Mire, ya cuando Pablo y Bernabé discutieron, hay personas que no saben a quién irle. Yo no dudaría ni un segundo. Mire, si por un lado Bernabé lo único que dice que logró ganar a su sobrino Juan Marcos, sin embargo Dios describe en detalles toda la obra de Pablo y su equipo. ¿Y dónde pudo haberlo obtenido más fruto Bernabé? Acá en lo que hizo, ganó nomás a su sobrino, lo que la Biblia dice. Sin embargo, ¿cuánto no pudo haber hecho si se hubiera quedado con Pablo y su equipo? Pero hay personas que escogen cosas que a Dios ni le interesan. Por eso, hermano, a Dios le interesa la obra misionera. A Dios le interesa que su palabra llegue por el mundo entero. A Dios le interesa que todas las naciones oigan. A Dios le interesa que cada criatura oiga el evangelio. A Dios le interesa que misioneros sean enviados de las iglesias y que las iglesias los apoyemos económicamente. A Dios le interesa porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ahod hizo lo que debía. Usted y yo debemos preguntarnos, ¿hacemos nosotros lo que debemos? Yo no voy a decirle usted está mal, no. Nomás que Dios nos revele, que nosotros estemos abiertos a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere. Fíjese, Ahod hizo lo que debía en primer lugar por la obra de Dios. Dios les levantó un Salvador. No fue Ahod con sus emociones. No fue ni siquiera Israel que lo llamó. No fue los filisteos o los de Eglón, los moabitas que le dijeron. Fue Dios que les levantó. Eso sí sabemos. Es Dios que tiene que llamar. Es Dios que tiene que tocar. Es Dios que tiene que llegar a las personas y decir, yo quiero que tú hagas esto para mí. Es Dios. Dios tiene que hacerlo. Yo creo hay muchos pastores y misioneros llamados de mami. En el instituto donde estuvimos hay de veras muchachos que uno decía, pero ¿para qué estará este aquí? Si lo que menos le importa es estudiar. Si lo que menos le interesa, no quería ni leer la Biblia. Pero mami los mandó. Pero por cierto, no terminaron, fracasaron, porque eran llamados de mami, no de Dios. Dios tiene que levantarlos, Dios tiene que tocar la vida. Pero nosotros tenemos que abrirnos para que el Espíritu Santo oiga. En primer lugar, Ahod hizo lo que hizo por la obra de Dios. En segundo lugar, hizo lo que hizo por el clamor de la gente. Mire cómo dice la Biblia, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Por el clamor de la gente. ¿Que no nos instruyó el Señor? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí los israelitas, aunque habían pecado y estaban en esclavitud, pero se pusieron a orar y a rogar que Dios les mandara un Salvador, quien los librase de su esclavitud. Y Jehová les levantó a Ahod, y Ahod fue y los libró. Ahod hizo lo que debía. Hermanos, eso es bueno saber, que uno está en la voluntad de Dios, que uno está haciendo lo que Dios quiere. Sabe, hermano, yo estoy muchas veces agradecido. Yo siempre, y me lo hacían recordar personas, que yo en mi vida no iba a servir para nada. Por ejemplo, en el rancho, teníamos rancho allí, agricultura. Y mi vida era así, a veces todo teníamos que arreglar nosotros, nuestra propia maquinaria. No había dinero con qué pagar mecánicos y a veces se descomponía algo y yo me pasaba horas y horas allí tratando de hacer funcionar
esta máquina para hacer lo que papá había dicho que hiciera y no podía, y a veces llegaba alguien de mis hermanos y en un 2x3 ya lo había arreglado. Y ahí me decían, tú no sirves para nada. Y uno se lo creía, ¿no? Tú no sirves para nada. Y sin haber ido nunca a la escuela, ¿qué sabía uno? No sabía uno más que cuidar las vacas allá, más que manejar una máquina, eso sí, de sol a sol. Allá solas, donde a veces 9, 10 años de edad y donde no veías un alma en todo el día. Ahí llorabas, ahí te frustrabas, ahí casi te pegabas contra los fierros de la frustración y del enojo y todo, donde algo se descomponía y no hallabas qué hacer. Y siempre, mira, todo es cierto, tú no sirves para nada. Y luego cuando el Señor salva y no quiere que predique su palabra, pues lo primero que dice, Señor, yo no puedo, yo no sirvo ni para aquello, menos para esto. Y que Dios se digne escoger a alguien como uno, eso es más allá de toda comprensión humana. Ahora hizo lo que debía. Fíjese, hermano, cómo Dios, sabe, yo fui criado y usábamos puro carro con caballo. Ni luz eléctrica teníamos, ni llantas en los tractores, eran ruedas de fierro lo que había. Fíjese, en una vida nomás, hasta donde ha llegado de puro carro con caballo, ahora a los modos de transportación que hay, aviones donde en un 2x3 ya está donde tiene teléfonos. ¿Quién se hubiera imaginado en la vida que un día antes escribías una cartita si es que tenías con qué comprar una estampilla para mandarla? Pero lo que nos ha tocado vivir en una corta vida y luego vivirla para Dios, eso es más allá. Lo que uno debe por querer decir, que hizo lo que debía. A mí lo que más me interesaría no tanto tener aprobación de la gente, que yo un día pudiera decir o que Dios me dijera, hiciste lo que debía, hiciste lo que yo quería de ti, hiciste mi voluntad, es al fin de cuentas lo que importa. De niño me dio tuberculosis y los doctores decía a mi mamá que le decían que yo no iba a vivir. ¿Y por qué Dios me dejó aquí? Tuve accidentes en la vida donde yo no debía haber salido con vida. ¿Y por qué está uno aquí? ¿Al acaso será como Jeremías? Yo te he apartado del vientre de tu madre. Yo no sé. Nomás es una bendición y poder decir, hizo lo que debía. Qué tremenda experiencia de Ahod, hizo lo que debía. Por eso es mejor, mire, yo no siempre sé, a mí me es un placer salir con toda la familia a comer por ahí de vez en cuando a un restaurante. Y nunca me puede, si yo gastara el último peso en la familia, no me podría. Si antes lo gastaba uno con el diablo, conti más ahora, pero yo no siempre sé si es la voluntad de Dios que fuéramos a gastar lo que a veces gastamos y no gastamos desperdiciadamente. Yo no siempre sé si es la voluntad de Dios que uno compre lo que uno se compra. Yo no siempre estoy seguro, esta es la voluntad de Dios, porque no está escrito en la Biblia todo. Pero lo que yo sí sé que es la voluntad de Dios, cuando siempre entrego el 10%, cuando doy mucho más que eso para la obra misionera, eso sí sé que es la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que debo. Cuando pago por programas de radio y pasan en México y pasan en otros países, yo sé que estoy haciendo lo que Dios dice. Hermano, estoy diciendo, es una bendición que uno sepa que mi vida, mis talentos, mi dinero está haciendo lo que Dios quiere, como Ahod. No estoy nomás malgastando en otra cosa. Pero a veces nos hacemos nuestra zona de confort, ¿no?
ya tengo mi casita y es bueno, ya tengo mi carro, o somos tres en la familia y tenemos 5 carros. Ya sé, nos sentimos bien cómodos, a lo mejor ya hasta llega la pensión del gobierno. Y luego lo que más miedo tenemos es que se seque el arroyito, como a Elías. ¿Sabe? En nuestra iglesia había personas que estaban a favor de la bruja esa que andaba para presidente aquí. Nomás porque tenían miedo que se les fuera a secar el arroyito que reciben de aquí para allá. Porque el presidente tenía miedo que les fuera a echar a sus hijos que están espaldas mojadas aquí. Yo sé que aquí no hay ni uno ya de estos. Estaba pensando hoy en la mañana, si yo fuera pastor aquí y un cristiano no diezmara, yo le diría, mira, si no tienes papeles, yo le voy a decir que te denuncien y te deporten si no quieres diezmar. No, eso es broma. ¿Mande? 10%. No, es broma. Está bien que es uno malo, pero... No, pero sí hay miembros de nuestra iglesia que reciben sus beneficios a través de sus hijos que están aquí ilegales en este país y tenían mucho miedo que el presidente los iba a correr y ahora su arroyito se iba a secar. Por eso mejor le digo, ¿cómo pueden nomás por egoísmo irle a esa señora? Cierto. ¿Cómo es posible? Bien. Amén. Bueno, y es bueno que yo no soy de aquí. Pero, en primer lugar, entonces, Ahod hizo lo que debía. Usted y yo preguntémonos, ¿estamos haciendo lo que debemos? Estamos en ese carril. Fíjese allá Ruth. Allá en Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesucristo, hay 2 mujeres nomás. Una gentil y una judía. Rahab la ramera y Ruth la moabita. Pero fíjese, Ruth podía haberse regresado, pero ella decidió ponerse allí en el mero centro de la genealogía de Jesucristo. Y a través de ella Jesucristo llegó hasta nosotros. Qué maravilloso ejemplo. ¿Por qué nosotros no nos ponemos allí en ese lugar a través del cual la genealogía de Jesucristo llegue a este mundo? Y nos ponemos nuestra vida, nuestros talentos, nuestro dinero y los encarrilamos allí. Y no quiero yo estar aquí de ladito y que la obra de Dios pase por allí y que la ofrenda misionera pase por allí y que los misioneros pasen por allí. No, yo quiero estar en medio para que todo pase a través de mí, porque quiero ser parte de la obra misionera de Dios a través de la iglesia. Quiero ser parte, quiero ser allí en medio como Ruth, como Ahod. En segundo lugar, Ahod hizo lo que debía. En segundo lugar, Ahod usó lo que tenía. ¿Sabe, hermano? Si alguien podía haber dicho que él no podía, era Ahod. Mire, en primer lugar, mire cómo dice versículo 16, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y ceñóselo debajo su vestido a su lado derecho. En primer lugar, nomás tenía una mano que le funcionaba, y eso la izquierda. Para mí la más débil, la izquierda. Y Ahod nomás esa tenía. Un discapacitado, por decirlo. Pero Ahod usó lo que tenía. Ahora, fíjese, Ahod se preparó.
Hay personas que están casi transparentes, los puedes traspasar con la lima de un corta uñas. Pero no Eglón. Él era muy gordo, dice la Biblia. Así es que Eglón pensó en la obra que tenía que hacer y se hizo un puñal acorde a la obra que tenía que hacer. Fíjese, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros decimos que queremos alcanzar al mundo y luego recibimos un buen cheque y luego damos $5 a la semana para misiones. Eso no muestra que estamos muy serios en querer alcanzar al mundo. Tenemos que hacer algo acorde a la obra que se necesita hacer. Si es una obra tan magna que tiene que alcanzar al mundo, a lo menos dar de una manera que a nosotros nos cueste. Que a nosotros algo nos cueste. No quiere decir que nos tengamos que morir de hambre. Pero a lo mejor decir, si vamos a cenar, a comer con la familia 2 veces a la semana, pues ahora vamos a ir nomás una. Porque hay que tratar de alcanzar al mundo. Ahod usó lo que tenía. Ahod no tenía un F-16. Ahod no tenía ni siquiera una ametralladora. Ahod no tenía ni siquiera una pistola de repetición. Ahod ni siquiera tenía una flecha, un arco con flechas. Únicamente se hizo un solo puñal y con eso fue a hacer la obra que Dios le había encomendado. Ahod usó lo que tenía. Oh, hermanos, cuántas cosas tenemos nosotros que no estamos usando para Dios. Tenemos muchas cosas. Hermanos, no todos tenían la misma cantidad de dinero. Unos tendrán más que otros, pero todos tenemos. Todos tenemos abundancia en nuestra casa, cosas que a veces compramos nomás porque estaban supuestamente on sale y ahí están hasta estorbándonos en la casa. Y aquí no tenemos a veces para dar para los misioneros. Y los misioneros están batallando alrededor del mundo, los pocos que van todavía batallan porque a veces ni para subsistir tienen. Y muchos tienen que regresarse a las iglesias donde ando. Muchas veces me toca encontrarme misioneros que ya dejaron el campo porque no llegaba el sustento económico. Hermanos, y si nosotros tenemos muchas cosas. En nuestra iglesia, según esto, gente muy pobre, dicen. Pero todos tienen teléfono, casi todos. Y luego tienen smartphones. Teléfonos que ni siquiera sabemos para qué sirven, ni la tercera parte de las aplicaciones que tiene. Como su servidor, por ejemplo. Y luego no dar para misiones, ¿cómo? Ahod hizo lo que tenía que hacer y Ahod usó lo que tenía. Eso lo usó. Él tenía nomás una daga, se la hizo acorde al trabajo que necesitaba hacer. A veces en la iglesia se necesitan tantas personas. Se necesitan quien levante un papel, se necesita quien haga el aseo, se necesita quien enseñe, quien vaya y testifique, quien traiga personas. Se necesita montones de personas y a veces todos estamos demasiado ocupados. Pero Ahod usó lo que tenía. Oh, hermanos, si nosotros usáramos nomás lo que tenemos para la obra de Dios, qué diferente sería. Dice pastor, yo la verdad no tengo gran cosa. Bueno, usted tiene su vida. A lo mejor tiene hijos, ¿no? No puede rogar como Ana que le dé un hijo que vaya. No tiene ni hijos. Podemos orar que ellos vayan entonces, ¿no? Hermanos, todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que dar. Sí, dice, sí, pero ya tenemos que dar para el templo y todo, yo sé. A veces dicen, no, los bautistas nos quieren ahorcar, quitarnos todo el dinero. Mire,
en Walmart, aunque sin dinero, aunque con la tarjeta de crédito, pero nos endrogamos porque ahí es cosas personales. Y ahí ni nos quejamos que nos quieren quitar todo el dinero, sí. Pero en la iglesia ahí sí. Hermanos, no. Nosotros es un privilegio. Eso quiere decir que no creemos que Dios va a reembolsar. Mire, hay dos maneras de dar. Una manera, usted y yo podemos dar como Abraham. Tenemos un hijo, lo damos con la fe que Dios nos lo regrese como Abraham. Dios dice, si yo voy a matar a Isaac, Dios me lo va a resucitar. Por ejemplo, si usted y yo tenemos $50 en la bolsa y es todo lo que tenemos, y mañana hay un montón de cosas que pagar y un montón de cosas que comprar, bueno, yo doy ese hijo que tengo, esos $50 yo los doy y luego confío que Dios me los regrese. Esa es una manera de dar. Y hermanos, no me diga que funcione. Vea las promesas en la Biblia. Vea usted su propia experiencia. En mi caso, hermanos, hay muchas veces yo pago programas de radio. A veces lo único que doy, a veces hasta en los domingos doy los diezmos, mi ofrenda misionera y algo extra. Simplemente vacío mis bolsillos, los echo todos, porque de nada me alcanza lo poco que tengo. Y si lo echo todo aparte, entonces digo, mañana Dios me suplirá para lo que yo necesito para su obra. Amén. Y siempre lo hace. Siempre lo hace. Nunca tengo que quedar a deber. Amén. Allí en la estación de radio, es una estación secular donde yo rento tiempo. Ahí las personas, ¿sabe cómo me dicen cuando llego? Dice, ahí viene el pagador. Porque siempre pago un mes anticipado. Dice, aquí hay otros pastores que tienen programas y hasta tenemos que irles a cobrar. Qué vergüenza, quiere decir que Dios no puede financiar su empresa. No, hermano. Eso, Dios dijo, si haces lo que mi palabra dice, entonces no pedirás prestado, sino prestarás. Deuteronomio 28. Estarás arriba, no abajo, serás cabeza y no cola. Pero si no haces lo que mi palabra dice, entonces pedirás prestado. Mejor no hay seguirle allí, porque pedirás prestado. Tendrás que llenar tu tarjeta de crédito hasta el tope y tendrán cobre y cobre y cobre que ya de un abono. Bueno. Ahod hizo lo que debía y Ahod usó lo que tenía. Una idea más y termino. En tercer lugar, Ahod venció lo que se oponía. ¿Sabía usted que a Ahod se le opusieron muchas cosas? En primer lugar, venció su discapacidad física. Nomás tenía una sola mano. Y a pesar de eso fue. Así es que, hermano, ¿con qué cara vamos y decimos a Ahod, Señor, Ahod, yo no puedo porque tengo demasiadas oposiciones? Y Ahod dice, pero mira, tiene las dos manos. Y yo nomás tenía una. Tiene las dos manos. Ahod venció su discapacidad física. Hermanos, a veces sí hay problemas físicos. A veces sí hay enfermedades, a veces sí hay dolores, a veces sí hay esto y sí hay lo otro. No decimos que no lo hay, pero hermanos, a veces para la obra de Dios tenemos que por fe vencer las cosas, a menos que de plano fueran graves, lo que muchas veces no son.
Le digo, en nuestra iglesia hay personas que faltan porque les dolió una uña. Ayer les picó un mosquito y el domingo no fueron a la iglesia. Amén. Pero esos los tenemos allá. No sé por qué se nos amontonaron todos allá. ¿Por qué no se reparten unos por otras iglesias? Porque aquí parece que no hay de eso, ¿verdad? Ahod venció su discapacidad física. ¿Qué problema podía usted o yo tener peor que la de Ahod? Ahod también venció la discapacidad numérica. ¿Cuántos no eran los de Eglón? Y él era solito, un grupo de personas que después hasta lo regresó. A veces decimos, somos muy poquitos. Somos muy poquitos, siquiera fuéramos así como aquellos o aquellos, que fuéramos muchos, entonces sí. Hermano, no es cierto, el que no es fiel en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Ahod venció la discapacidad numérica, a pesar de ir un pequeño grupo y a pesar de ya después quedarse solo, pero de todos modos venció cualquier obstáculo e hizo lo que Dios le había mandado que hiciera. Oh, hermanos, Ahod también venció la discapacidad militar. ¿Qué tendrían de armas los Eglón, los moabitas? Y mire, el que tenía nada más que una sola daga. Es como Jonatán. Jonatán dice que los filisteos se habían adueñado de todos los herreros de Israel. Ni una sola arma había en todo Israel, dice 1 Samuel capítulo 13, los últimos versículos, excepto Saúl, el rey Saúl y su hijo Jonatán tenían armas, fuera de ahí nadie. Ahí está la gran sabiduría del paje de armas. ¿Qué podía hacer el paje de armas? Nada. No tenía armas, no tenía estrategia, no tenía entrenamiento. Dijo el paje de armas, yo me uno a alguien que tiene todo esto y así mi vida va a contar. Así mi vida. Por eso, hermano, yo no puedo andar por el mundo. Yo no puedo andar por todos los países, todas las escrituras. Por eso yo quiero unirme a aquellos que sí van, a aquellos que sí se rinden, a aquellos que sí lo hacen. Y que mi oración, que mi apoyo económico, que todo esté con ellos, para que yo de esa manera pueda contar, porque solo no puedo. ¿Cómo puedo nuestra iglesia alcanzar el mundo sin misioneros? Amén. Yo trato de enseñar a nuestros misioneros, más de que ellos nos necesitan a nosotros, yo creo nosotros los necesitamos a ellos. Amén. Déjeme le pregunto, ¿quién necesitaba más a quién? ¿Jonatán al paje de armas o el paje de armas a Jonatán? ¿Quién necesitaba a quién? Jonatán era hijo del rey. Aunque no era el más valiente de todos, Jonatán tenía armas. El paje de armas nadie, ni siquiera su nombre se menciona. Muchas veces he pensado, si Dios no me hubiera llamado a predicar su palabra, ojalá que yo hubiera tenido el sentido común de unir mi vida a alguien que traduzca la Biblia o que la imprima gratuitamente y de esa manera poder contar en este mundo. Oh, hermanos, Ahod venció todo, pero todavía más. Recuerde usted que Ahod era benjamita.
era la tribu más pequeña en Israel. ¿Recuerda usted allá en los capítulos 19 y 20, aquel donde la tribu de Benjamín violaron a la mujer de aquel hombre que llegó ahí a Israel y toda la noche la violaron y a medianoche estaba muerta? Digo, en la mañana, ¿recuerdan eso? Eran de la tribu de Ahod. Ahora, ¿por qué menciono eso? La Biblia no siempre está escrita cronológicamente. Y eso no importa, el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiere y está bien. Por ejemplo, Mateo relata la historia de Cristo, capítulo 24 y 25 le saltan al futuro y luego el capítulo 26 vuelve al presente, a la vida de Cristo. Está bien hecho. Yo creo así fue. Aquellos capítulos 19 y 20 probablemente deberían de haber quedado más o menos aquí, porque era Eliezer, el sacerdote Eliezer murió al fin del libro de Jueces y ahora era su hijo sacerdote en aquel tiempo. Y si acaso esos capítulos debían de ir allá donde están, entonces ese sacerdote debería de tener unos 400 años en esa fecha. Y ya no había personas de 400 años. Probablemente Ahod vivió durante ese tiempo cuando cronológicamente aquellos capítulos a lo mejor deberían de ir más o menos por aquí. Recuerde, allá todos los hombres los mataron. ¿Por qué Ahod no? Una de dos razones. O porque su discapacidad no pudo ir a la guerra y por eso se salvó la vida. O estaba demasiado joven para ir y por eso salvó la vida. Pero sea el caso que sea, Dios lo salvó y ahora Él pudo hacer una obra mucho mayor. Venció la inmoralidad de su pueblo. Hermanos, cuánta inmoralidad hay hoy día. Y ya no tenemos que ir al cine, ya lo tenemos en nuestra bolsa y en los teléfonos, con la internet. Yo pienso que por eso muchos cristianos se enfrían, porque llenan su mente de tanto mugrero, tanta inmoralidad. Hermanos, hay que vencer eso con tal de servir a Dios. Hay que mantener la mente para Cristo. Hay que mantener la mente sana. Hay que llenarla de la palabra de Dios como Dios le dijo a Josué. Hay que vencer la inmoralidad. Hermanos, no podemos llenar la mente de cochinero de este mundo y luego querer vivir una vida santa. Miren, nuestra vida es tan santa como lo es la mente. Dice, para reformarnos hay que transformar la mente, Romanos 12:2. No podemos querer servir a Cristo cuando Cristo ni siquiera está en nuestra mente. Como dice el Salmo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y luego queremos servir a Dios. Hermano, Ahod venció todo. ¿Qué tenemos que vencer nosotros? En 1985 yo vine a este país a tratar de levantar apoyo. Yo le pedí a Dios que me ayudara a hacerlo en 3 meses. No tenía ni carro. 3 meses viajé en el Greyhound Bus de arriba abajo. Ni siquiera era suficiente inteligente para más o menos decir, bueno, voy a empezar por California y luego todo aquí por Albuquerque. No, yo me iba a aquella iglesia, pues ahí voy día y noche. Y luego otra iglesia aquí, ahí vengo toda la noche. Hermano, nunca nadie me dijo, hazle así. Pero en 3 meses terminé. Dios ya no me dio iglesias. Yo tenía más de $2,000 de promesa por mes. Yo me fui tan entusiasmado lo que iba a hacer para Dios. Empecé a llegar y llegué al campo, todavía ni me había casado. Empecé a recibir $60 por mes.
Y lo puedo comprobar, yo todavía tengo apuntado todas las ofrendas que he recibido y de quién desde el fines del 85 hasta ahorita, todo lo tengo archivado por mes. Pero hermanos, nunca he regresado a levantar apoyo, ni siquiera he regresado a reportar a las iglesias. Lo que he notado que Dios ha sido mucho más eficaz en sostenernos de lo que yo jamás fui. Tenemos iglesias que nos apoyan y jamás he ido a esas iglesias, ni me conocen, ni yo a ellos. Yo no le digo, hermano, Dios es capaz. Dios puede hacerlo, y a veces quiere uno arrancar porque hay rachas donde dice, pues ¿cómo le hago aquí? Pero hermanos, hay que entonces acudir a Dios como a Od. Dios me dijo que esto hiciera, esto voy a hacer, y Dios se va a encargar, y Dios se encarga. Dios se encarga. Siempre. Siempre. El hermano Ramiro Soto, que es de nuestra iglesia, un día me dice, oiga pastor, por ahí oigo que pastores hablan de usted, de cómo usted vive, por la camioneta esa que tenemos y todo. Digo, no le hace. Pero mire, ¿a poco también hablan de cómo comenzamos? Y le empecé a decir unas cuantas cosas. Dijo, caray, de eso nadie habla. ¿Qué le hace, hermano? No nos robamos nada. Dios se encarga de todo. Nomás hay que hacer como a Od, hacer lo que debo, usar lo que tengo y vencer lo que se opone, como a Od, y seguir adelante. Por eso, hermano, no tenga miedo. Nunca tenga miedo de invertir en la obra de Dios. Ahí sí sabemos que eso es lo que Dios quiere. Ahí sí sabemos que Dios va a recompensar. Dios no promete que seremos millonarios. Tal vez algunos sí. Pero Dios sí promete que tendremos todo lo necesario para vivir y para dar. Usted lea 2 Corintios 9. A ver si Dios no lo promete. No tenga miedo. Venza las cosas que se opongan. Hágalo. Dios jamás le va a fallar. Oremos. Padre bendito, gracias